aste honetako 3. jardunaldian. Gaurkoan daukagu Jon Hernández historialaria eta Miguel Usabiaga. Beraiek gaur hitz egingo digute Irungo defentsaren inguruan, nola antolatu zen eta nola eraman zen aurrera defentsa hori. Eta nik uste dut, aste honetan oso bidai polita egiten ari gara gure historian zehar, eta nik uste dut gaurko hitzaldiare oso aberazgarria izango da, gehiago sakontzeko zer gertatu zen hemen iraiaren 1928ko iraiaren 5. aste horretan. Hoy tenemos la tercera conferencia de las jornadas que hemos organizado desde el Ayuntamiento de Irún con la colaboración de las asociaciones memorialísticas. Hoy, la Asociación Republicana Nicolás Guerendiain toma parte de esta conmemoración que estamos haciendo con esta conferencia que la dará el historiador Jon Hernández y Miguel Usabiaga. Jon Hernández hizo el trabajo final de carrera sobre la defensa de la ciudad, por lo tanto su conocimiento sobre el tema que va a tratar es profundo y documentado. Y Miguel pues es hijo también de Marcelo Usabiaga y siguiendo la labor que emprendió su padre de no perder la memoria de lo sucedido en esta ciudad sobre todo y a lo largo de toda la guerra civil y la represión franquista, pues ha recogido el testigo de su padre y sigue difundiendo y divulgando mediante distintos trabajos pues todo lo que fue aquella resistencia, aquella defensa, aquellas personas que lucharon por la libertad en 1936 y posteriormente. Creo que estamos haciendo esta semana un bonito recorrido histórico de lo que fueron aquellas semanas de septiembre y bueno, el mes de julio desde el lanzamiento en Pamplona. De eso se trata, de conocer nuestra propia historia y sobre todo reflexionar como comunidad de los hechos que acontecieron aquí hace 89 años. Así que sin más, yo creo que la conferencia hoy no va a dejar indiferente a nadie, aportarán muchos datos y después tendremos un turno de preguntas y de reflexión como hemos tenido los días posteriores. Bueno, pues sin más, yo sí que en primer lugar, sí que un poco el nombre de Miguel y mío propio, pues agradecer tanto al Ayuntamiento de Irún por organizar estas jornadas y de manera también particular, si me permitís, a la Asociación Republicana de Irún, pues por haber contado con nosotros, para compartir algunas de las características o recuerdo, el relato de lo que fue la defensa de Irún, la guerra en Irún, la batalla en Irún. Y quiero agradecer también a Miguel que esté aquí. Propuse yo a la asociación que contásemos con Miguel en primer lugar, porque yo seguramente tengo un poco obsoleto lo que han comentado. Es cierto, yo hice el trabajo de fin de carrera sobre la guerra en Irún, pero no me he dedicado profesionalmente a la historia. Soy historiador porque tengo el título, pero no me he dedicado profesionalmente a ello, y por lo tanto me parecía muy importante contar con Miguel, porque Miguel lleva muchos años haciendo un trabajo en torno a la memoria. Yo diría que Miguel es un historiador, no tiene el título, pero es un historiador, porque lleva muchos años haciendo un trabajo en torno a la memoria a raíz de ser hijo de uno de los protagonistas, en concreto de esta historia y de otras más, en concreto de Marcelo Usabiaga, uno de los protagonistas precisamente de la defensa de Irún. Entonces lo que vamos a hacer un poco es, primero, intentar desgranar un poco cuáles fueron las principales características de lo que fue lo que hemos venido llamando históricamente la guerra civil, en este caso en Irún, más que contar el relato de la batalla día a día, ¿no? Nos parece muy importante conocer cuáles fueron las características de este conflicto, vamos a decir, en Irún. Y yo aquí empezaría destacando 3 o 4 cuestiones. En primer lugar, como todos sabemos, es un conflicto que se produce tras un alzamiento ilegítimo, un alzamiento de corte fascista, y en el caso de Irún, la primera característica que yo señalaría es que hay una diferencia fundamental entre lo que van a ser los dos bandos que se enfrentan. Y la principal diferencia va a ser de superioridad, de capacidad de armamento, de potencia militar del bando sublevado. Creo que esa es
la principal característica de la contienda en Irún, porque en cada lugar hay una serie de factores que influyen en el devenir de ese conflicto en ese lugar concreto. Y en el caso de Irún, yo, al menos en lo que estudié en su momento, una de las conclusiones fundamentales es que la principal causa de la caída de Irún, o de la toma de Irún por los sublevados, por encima y muy de lejos de otra serie de factores que pudieran haber influido, fue esa superioridad armamentística con la que contaban los sublevados, el ejército que procedía, en este caso, de Navarra. Hay otros factores que se analizan siempre, como pueden ser la desunión en el bando republicano, que creo que está sobradamente demostrado que en el caso de Irún esto no solo no se produjo, sino que otra de las características, y esta sería la segunda característica de lo que fue la defensa de Irún y la guerra en Irún, fue precisamente la fuerte unión que había en el bando republicano, que era muy heterogéneo, lógicamente, compuesto por diferentes componentes políticos y sociopolíticos, comunistas, anarquistas, nacionalistas, socialistas, republicanos, pero que tuvieron una fuerte unión en la defensa de Irún, que no fue una unión casual y que procede precisamente de una evolución sociológica que tuvo la ciudad de Irún durante los años de la República, y en la que nos vamos a detener un momentito precisamente porque pensamos que es muy importante para explicar este factor de los defensores de Irún. Y luego el tercer factor fundamental es la importancia que tenía Irún dentro del propio conflicto, dentro de lo que es el inicio de la guerra civil. Irún, lógicamente, era un enclave fundamental para ambos bandos. Irún es la ciudad fronteriza con Francia, y Irún era el principio de lo que luego fue el frente norte, por la parte norte de la península, como sabemos, donde no triunfó el alzamiento fascista, tenía que ser tomada por los sublevados militarmente, y el inicio de esa ofensiva empezaba por Irún, y que los sublevados avanzasen sin tomar Irún hubiera supuesto para ellos un importante problema, siendo además ciudad fronteriza, con paso a Francia, con la posibilidad de que los republicanos pudieran contactar y suministrarse de armas a través de Francia, algo que no pasó y que de lo que también vamos a hablar, pero estaba esa posibilidad, ¿no? Y por lo tanto, esas serían un poco las tres características de lo que fue la guerra civil en Irún. Pero yo, pues insisto un poco, que destaco que la primera está por encima de todas las demás. La superioridad de armamento con la que contaron los sublevados respecto a los defensores de Irún fue realmente abrumadora. Hay una cuestión que es evidente: los sublevados contaban con suministro de armamento militar de la Alemania nazi, que se utilizó en la batalla de Irún, y de la Italia fascista, que se utilizó en la batalla de Irún, y los republicanos no contaban en esos momentos todavía con los suministros que llegarían en octubre a la República, de material de armamento, me refiero, de la Unión Soviética, ¿vale? Porque a Irún pues, le pilló en los primeros meses de la contienda, y por lo tanto esa diferencia de armamento pues fue fundamental, ¿no? Y luego hablaremos un poquito más de ella. La segunda cuestión a la que había hecho referencia, que es también muy importante y que define un poco las características de los defensores, que es esa unidad de la izquierda, yo creo que es bueno detenerse un poco en esa evolución que os decía, sociológica, que vivió Irún en los años 30, en los años de la República, que vivió una evolución sociológica que yo creo que se caracterizaba por dos elementos. Uno, un proceso de giro o de traslado hacia posiciones ideológicas cada vez más a la izquierda en la mayoría de la clase trabajadora en Irún, y luego una solidaridad de clase
entre los diferentes sectores trabajadores organizados, tanto en partidos políticos como en sindicatos, como en asociaciones que hubo de todo tipo, de eso Miguel sabe un montón, una solidaridad entre ellos a pesar de esas lógicas diferencias que tenían entre todas esas facciones. Hay, digamos, dos elementos donde esa evolución se puede ver, o los historiadores pues la pueden ver, ¿no? Porque es donde queda reflejado. Uno de ellos es, lógicamente, los resultados electorales en la ciudad de Irún durante los años de la República, ¿no? Y de manera muy resumida, para que veamos esa evolución, en las elecciones del 31, las elecciones municipales, que desembocaron, como sabéis, en la proclamación de la República, Irún, que ya era una ciudad de tradición republicana, está aquí la asociación, pues está bien también recordar que Irún, si no recuerdo mal, fue la primera ciudad de todo el estado donde se fundó un centro republicano, ¿no? En esas elecciones del 31 ganó la conjunción republicano-socialista, el PSOE y otros partidos de izquierda. Ganó de manera importante, y otros partidos más a la izquierda, como era en este caso, en el caso de Irún, el Partido Comunista de España, no tenían en esos momentos en Irún un apoyo popular, digamos, ¿no? Reflejado por ejemplo, en resultados electorales. De hecho, en las elecciones a Cortes, que se celebraron unos meses después, donde obviamente volvieron a ganar las izquierdas, el Partido Comunista, que se presentaba al margen de la coalición de izquierdas, pues apenas tenía 160 votos, ¿no? En las elecciones a Cortes del 33, esas que ganó la derecha, en el caso de Irún no, en el caso de Irún volvió a ganar la izquierda, ganó el Partido Socialista, obtuvo un buen resultado, pero ahí ya se ve esa evolución, porque si os fijáis, el Partido Comunista, al que hacía referencia, con 160 votos 2 años antes, obtiene en este caso 1.699 votos, que es una diferencia de votos en 2 años pues muy importante. Y la obtiene pues, fundamentalmente a costa, en parte del PSOE, pero sobre todo del resto de partidos de la izquierda republicana que existían y que tenían presencia en Irún como coalición republicana. Y en las elecciones del 36, la victoria del Frente Popular en Irún fue también una victoria abrumadora, con el 42% de los votos, y por las características de estas elecciones, que eran diferentes a las de ahora, podemos saber los votos a cada diputado, cada uno se presentaba dentro del Frente Popular, pero con las siglas de su partido, y aquí podemos ver que el Partido Socialista, en este caso, obtiene 3.800 votos, y el Partido Comunista, ambos dentro del Frente Popular, obtiene 3.700 votos. Es decir, en Irún se había producido esta evolución, como os digo, dentro de las izquierdas, esta evolución de la clase trabajadora, digamos, hacia los partidos, en este caso en el ámbito electoral, hacia los partidos más a la izquierda, ¿no? Situados más a la izquierda, y bueno, estos resultados electorales, que son simplemente para reflejar esa evolución sociológica en la clase trabajadora en la ciudad de Irún. Y luego hay una descripción, yo creo que era del historiador de Pedro Barbuso, si no recuerdo mal, que a mí me parece, bueno, además que yo creo que es muy gráfica y es como bonita, y que describe esta evolución, ¿no? Que es en el año 1931, cuando se proclama la Segunda República, y lo sabéis todos y lo cuentan todas las crónicas, en Irún hubo grandes celebraciones, en un ambiente muy festivo. No sé si Miguel ahora igual también nos puede hablar un poco de esto, porque además bueno, se fue al puente internacional a dar la bienvenida a los exiliados, etc. Pero había un ambiente festivo.
que visualmente estaba caracterizado por banderas republicanas y cantos de la Marsellesa, ¿no? Y cuando este historiador nos describe el ambiente también de celebración tras la victoria del Frente Popular 5 años después, nos dice que el ambiente ya no era de banderas tricolores y cantos de Marsellesa, sino de banderas rojas y cantos de la Internacional, ¿no? Es una expresión poco gráfica que, bueno, con la que ver también esta evolución sociológica de la ciudad. Y igual, antes de entrar a por qué se produce esta evolución sociológica, que lógicamente no es casual, tiene unos factores y que es fundamental para luego la defensa de Irún, yo creo que voy a animar a Miguel a que nos cuente algunas cuestiones relacionadas, ¿no?, con estos, digamos, con estos primeros momentos previos a la batalla que, bueno, que en mi opinión son fundamentales para luego poder explicar y conocer bien los factores que os decía al principio que caracterizaron la contienda en Irún. Bueno, antes de nada, antes de empezar, aunque has hecho ¿se oye bien? Sí. Has hecho el agradecimiento en nombre de los dos. Yo quiero agradecer al Ayuntamiento y a la Asociación Republicana que me haya invitado, porque para mí venir a Irún, yo vengo, como se ha dicho aquí, digamos, en relación con, sobre todo, con ser hijo de Marcelo Usabiaga y conocer mucho de esto que estamos hablando por esa transmisión directa de él, ¿no? Y además es lo que voy a intentar hacer. También se ha dicho que tenía, a través por los estudios que he podido hacer, como que era un historiador, y eso lo quiero corregir porque yo siempre creo que en los estudios que he hecho y en lo que hablaré ahora tengo una mirada un poco diferente, no tanto del rigor de los hechos históricos o de los datos, sino intentar profundizar y comprender las motivaciones, los valores, los sentimientos de aquellos que protagonizaban la historia o que entraban en combate o luchaban. Es una mirada casi, diríamos, más de poeta que de historiador. Pero, como decía Aristóteles, el gran filósofo, a veces esa mirada del poeta tiene más verdad que la de la historia. Por esa razón, porque consigue mostrarnos cuáles eran las motivaciones de aquellos que estaban haciendo historia, que la protagonizaban. Entonces, un agradecimiento, porque para mí es un honor y siempre está presente mi padre cuando me acerco a Irún, y también pues, hago una labor por la memoria histórica y por su legado, porque él verdaderamente sí fue uno de los protagonistas de esos años de la defensa de Irún, a pesar de su juventud. Y conectando con la invitación de Jon para hablar de los prolegómenos o del ambiente ese previo a lo que sustenta esta conferencia de la batalla de Irún, pues efectivamente estoy totalmente de acuerdo. Había un ambiente, digamos, republicano muy claro en Irún. Por ejemplo, cuando el pueblo, cuando vinieron los exiliados que se habían ido de la monarquía, acudió a la estación muy masivamente a recibirles. Por ejemplo, a Unamuno, a Martínez Barrios, pero también quiero decir, para mostrar las contradicciones de la historia, también fue en gran masa a recibir a Queipo de Llano. Queipo de Llano, el sanguinario franquista que hizo uno de los peores criminales de la guerra civil. Lo que hizo en Andalucía no tiene nombre, pero era un exiliado y vino y fueron a recibirle. Bueno, eso es una anécdota, pero que conviene saberse. Era un ambiente muy de confianza en la República, a veces ingenua, porque se pensaba, lo contaba mi padre, lo que veía en su casa, que la República lo iba a resolver todo, era la panacea para todos los problemas. Luego se mostró que no era así. Como decía muy bien Jon, empezaron a aparecer las contradicciones sociales, ¿no? Y previo a ese advenimiento de la República, y como muestra de eso que también Jon mencionaba, ese escoramiento hacia la izquierda
las posiciones un poco del republicanismo irunés, quiero hablar de un grupo que estuvo en la historia y ya se ha volatilizado, que es la izquierda revolucionaria y antiimperialista. Parece un nombre de hoy en día, pero era un grupo que existía en aquellos años y que en Irún tuvo mucho auge. Y miembros de ese grupo, que luego fueron personajes que emergieron en la guerra como grandes protagonistas y directores de la batalla, como el carabinero Antonio Ortega, como el comunista Manuel Cristóbal Errandonea, o como Ramón Ormazábal, pues eran, antes de ser miembros del Partido Comunista, eran miembros de la IRIA. Y en diciembre del año 1930 hubo un movimiento en todo el país de sublevación a favor de la República. En Guipúzcoa eso se concretó en la toma del gobierno civil que estaba en Donosti, en la calle Oquendo, donde ahora está Hacienda. Ahí había un palacete que era el gobierno civil. Bueno, pues allí convergieron el grupo de la IRIA donostiarra y un grupo de la IRIA irunesa, con estos tres personajes entre ellos. Fueron allí, no fue ninguna broma, tomaron el gobierno civil, hubo 2 muertos, dos guardias murieron, estuvieron allí, no sabían qué hacer porque el movimiento fue tan mal, digamos, sincronizado, coordinado en todo el país que fracasó. Es decir, en Jaca, por ejemplo, fue conoceréis la sublevación de los cuarteles de Jaca, que se insurreccionó al mando de los capitanes Fermín Galán y García Hernández. En Madrid se sublevaron algunos cuarteles del aire, con otra contradicción de la historia, con el hermano de Franco, Ramón Franco, que era aviador, insurreccionándose a favor de la República y inundando Madrid de octavillas a favor de la República que lanzaba él desde su avión. Bueno, hubo focos, el movimiento no fue bien organizado, quizá dejó la semilla en ese diciembre para lo que luego pasó en abril junto al Pacto de San Sebastián que se había establecido ya en ese verano. Y los iruneses que estaban allí, pues, bueno, hago paréntesis, los de Jaca, que fueron los más audaces, pusieron las columnas de soldados en camino a Barcelona con la intención de sublevar a todas las guarniciones que encontraran en su camino. Sin embargo, poco antes de llegar a Huesca, en Ayerbe, las tropas que no se habían sublevado les hicieron frente y como la voluntad de estos capitanes, Galán y García Hernández, 2 personajes que tiene hasta Machado un poema sobre ellos, no querían sangre, querían insurreccionar a las tropas, no quisieron enfrentarse, fueron hechos presos y fusilados a los pocos días. Los de Irún, que habían tomado el gobierno civil de Donosti, ante ese fracaso hablan por teléfono, saben qué hacer y se vuelven a Irún en el topo. Es decir, los de Irún tuvieron suerte porque los de Donosti les apresaron a los cabecillas, al doctor Vago, al hermano de Clara Campoamor, Ignacio Campoamor, periodista, y otro periodista, Casaus, que eran los jefes de la IRIA donostiarra. Les detuvieron, tenían petición de pena de muerte, porque como he dicho, murieron 2 guardias, pero la República del 14 de abril tuvieron suerte, aún no se había dictado la sentencia y fueron amnistiados. Les defendió, por cierto, Clara Campoamor, la hermana de Ignacio. Bueno, los de Irún volvieron a Irún, no les detuvieron y siguieron haciendo vida aquí. Junto a estos personajes que fueron relevantes, como he dicho, estos 3, Cristóbal Errandonea, Antonio Ortega y Ramón Ormazábal, también había algunos de menor perfil, pero quiero contar una anécdota que siempre contaba mi padre, que había otro que no sé el nombre y él tampoco lo recordaba, le llamaban el Regaliz porque era muy flaco y espigado. Este también fue a tomar el gobierno civil, volvió en el topo, pero con miedo de que se escondió en su casa y no salió hasta el 14 de abril. Pero el 14 de abril, cuando se proclamó la República, una manifestación
fue debajo del balcón de donde vivía el regalí, aclamándole, y el tipo salió al balcón y ya, pues, quiero decir que era un ambiente que se iba escorando a la izquierda y un republicanismo muy militante. Eso fueron un poco los antecedentes, ¿no? Pero cuando llegó la República, ¿qué supuso en Irún? Bueno, supuso muchas cosas, pero una fue una efervescencia del asociacionismo, del activismo. Es decir, se incrementó mucho la participación de la gente en los asuntos políticos y sociales, en lo que se incrementó la participación en los sindicatos, aparecieron también los sindicatos de estudiantes, la FUE, que eran los sindicatos de estudiantes de izquierda, que tenía la sede al lado del Centro Republicano, que luego veremos una foto, que el Centro Republicano les cedió un local allí. También un sindicato, no era un sindicato, pero una asociación de deporte obrero, que es la FCDO, la Federación Cultural y Deportiva Obrera, que también quería llevar al deporte las ideas de la izquierda y al deporte a la izquierda. Y entonces eso también tuvo mucha presencia en Irún, organizando competiciones, campeonatos. Por ejemplo, como anécdota, el sistema de ser de la FCDO era a través de clubs. Pues el Boxing Club de Irún, que era un club de bastante relevancia, se adhirió a la FCDO. Bueno, había mucha efervescencia, pero pronto también se vio que ese entusiasmo, esa panacea de que la República lo iba a resolver todo, pues era una entelequia, era una quimera. La República pues era un sistema más democrático que la monarquía, pero donde las contradicciones sociales seguían estando presentes, ¿no? Y empezó a agudizarse también los problemas sociales, las luchas, digamos, de los trabajadores. Y esta es una foto de la fábrica de cerillas, que aún queda en pie, bueno, queda en pie solo la chimenea, pero la traigo porque quizás es simbólica de esa lucha de los trabajadores. Eran todas mujeres y eran muy combativas. Entre ellas había una muy destacada que era Rosita Iglesias, quizás habéis oído hablar de ella. Y bueno, mi padre también contaba una huelga general que hicieron, y bueno, fue no sé si el gerente o el patrón a negociar, y le dejaron entrar, pero lo echaron desnudo por un balcón. O sea que, es decir, había mucha... Y era tal su prestigio combativo, que como obreras, que fueron invitadas a una celebración del 1 de mayo en Moscú. Y una delegación de cerilleras fue a Moscú y participó en un 1 de mayo en esos años de la República, no sé exactamente cuál. Y luego, cuando volvieron a Irún, fue también un acontecimiento, porque les llevaban de sitio en sitio para que contaran sus experiencias vividas allí y tal. Rosita Iglesias es un nombre a retener, era de la UGT. Se produce también en ese tiempo un fenómeno al que aludía John indirectamente, ahora igual lo profundiza más, que se le llamó la crisis de las aduanas, porque como consecuencia de la caída de las exportaciones, la cantidad de aduanas, de oficinas de aduanas que había en la frontera, pues pierden mucho trabajo, y algunas cierran, y se queda mucha gente sin trabajo, que hay que emplear a mucha gente. Y el ayuntamiento crea un fondo de parados para esos, como has dado el dato, me parece antes, se dispara el paro, y muchos de esos son esos antiguos oficinistas de aduanas. Pues ese fondo de parados pues consiste en que les llevan todos los días a hacer obras, o sea, pico y pala, pasan de la corbata al pico y pala. Eso también era una imagen que mi padre la contaba siempre como un ejemplo de esos cambios que se producen en ese tiempo, ¿no? También en ese momento se agudiza o aparece un elemento nuevo, que es la tensión entre
esas fuerzas de izquierdas que se desarrollan, que crecen, y unas derechas que sin ser muy fuertes empiezan a tener elementos digamos, violentos, ¿no? Y eso se acentúan después de la victoria de la derecha en las elecciones del 33, el llamado bienio negro, ¿no? En ese momento, ¿qué significa la victoria de las derechas, además de las políticas sociales? A nivel de libertades significa que todas las organizaciones, cualquier acto que tienen que hacer, lo tienen que comunicar al gobierno civil y tiene que ser autorizado. Y además, el gobierno civil manda, como se dice aquí en esta solicitud para un meeting, un acto de la Juventud Comunista, Juventud Socialista, Partido Comunista y Partido Socialista en el Salón Fantasio, hablarán Marcelo Sabiaga por la Juventud Comunista, Juan Alonso por la Juventud Socialista, Sebastián Zaplillán por el Partido Comunista y Eustaquio Amililla por el Partido Socialista. Pero el gobernador civil dice que manden un delegado que anote todo lo que dicen y los que van. Es decir, empieza a haber una presión sobre las organizaciones políticas, sindicales, que no están prohibidas, pero que son no puede haber ningún acto sin esa autorización y sin una presencia policial. Y aparecen también elementos falangistas en Irún, que no había habido, o sea, aparecen elementos falangistas que empieza a haber conflictos con ellos. Y hay un caso, y con esto le vuelvo a dar la palabra, que se podría llamar el caso Galera, un caso que tiene dos tiempos. Este tipo, es un tal Jesús Galera, se afilia a la Juventud Comunista de Irún. Bueno, el tipo hace una vida pues como un militante más y tal, pero tiene el poco cuidado de fotografiarse en San Marcial con otros amigos con el brazo y llevar esas fotografías a revelar a una tienda de fotos de Irún. El fotógrafo que la revela ve al tipo con el brazo así y él tenía buena relación con los comunistas de Irún y les llama y les dice, oye, este que está aquí, en teoría con vosotros, le hemos visto aquí. Y entonces, bueno, a este Galera le hacen un tercer grado, la propia Juventud Comunista, le llevan al monte, finalmente le hacen cantar y tal, y efectivamente lo infiltra. Bueno, esa es la primera parte. Él sigue haciendo su vida, pero en San Marcial del año este dramático, el 36, que había acumulado un odio porque le habían descubierto y por la vejación que le habían hecho sufrir en el monte y tal y cual, pues aparece en la plaza del ensanche del kiosco y a un grupo de jóvenes socialistas y comunistas que estaban juntos de fiesta, plenos San Marciales, saca la pistola y empieza a disparar. No mata a ninguno, pero hay 3 heridos de gravedad, una chica, otro chico y uno que Rafael Iglesias, el paisano le llamaban. Eso es, bueno, en fin, es muy llamativo. Se montó una comisión popular que va donde la policía exigiendo que detengan a Galera y tal y cual. Bueno, empiezan a aparecer elementos que no habían existido, propios del conflicto ya que se estaba incubando. Porque, aunque es verdad lo que ha dicho John, que la inferioridad de armas y de logística, de militar y tal, fue palmaria y definitiva, también es verdad que se estaban viendo, se oía, se percibía que los militares iban a hacer algo. Y la izquierda, lo que luego fue la JSU, porque ya operaban juntos, Juventud Comunista y Juventud Socialista, había empezado a apoderarse de armas. Es decir, había en Hendaya una fábrica de pistolas, había un ferroviario que pasaba todos los días, y no todos los días, pero de vez en cuando traía una pistola. Entonces ya iban haciendo un armamento porque ya en el ambiente había una sensación de que algo iba a pasar. Algunas las dejaban en Irún y otras también las enviaban
a otras sedes organizativas, ¿no? Y antes de dar la palabra a Jon, el 34 también fue un año crucial, porque había ganado la derecha en el 33 y se produce lo que todos habréis oído hablar, la insurrección asturiana de los mineros y proletarios asturianos, una huelga general en todo el país, que también tuvo mucho efecto en Irún, una huelga general o sea, en serio, salió el ejército por el Paseo Colón, la gente, los huelguistas le decían a los soldados no disparéis, que somos hermanos, o sea, ese tipo de proclamas ya de momentos límite, y como consecuencia de eso también hay una represión, porque esa huelga, insurrecciones reprimidas a sangre y fuego en Asturias con Franco, que la República, estamos en la República, pero la República gobernada por la derecha manda a Franco a sofocar aquello, y el resto, pues, con todo lo que pueden. Aquí, por poner unos carteles llamando a la huelga general los días previos, detienen a dos comunistas de Irún, de la Juventud Comunista, Agapito Domínguez y Cándido Pujol. Y por eso, por poner esas proclamas a favor de la huelga, les condenan a unos cuantos años, no sé, están presos en Burgos hasta que el Frente Popular gana las elecciones y decreta una amnistía. Salen de Burgos con esa amnistía. Por ejemplo, Cándido Pujol, lamentablemente, había contraído una tuberculosis en la prisión y morirá en la guerra, pero no herido, sino por la evolución de esa tuberculosis. Marcelo, mi padre, también es detenido, pero no por eso, aunque él está también repartiendo octavillas, pero él cuenta, esa es una de esas maneras que él contaba la historia, es decir, que lo más dramático lo hacía un poco chistoso. Él se ha ido, hacía frío y se ha ido con un abrigo de su padre, que le quedaba, por lo visto, grande. Entonces, a él no le reconocen. Los que se chivan de que Agapito y Cándido y tal, a él no le reconocen y lo detienen. Pero le detienen por otra cosa, que es porque esa izquierda, y especialmente el Partido Comunista, que era la parte más, digamos, activa de esa izquierda, más solidaria, quiere ayudar a los que escapan de la represión de Asturias, los que consiguen escapar a través de medios de solidaridad, de enlaces, quieren llegar a Francia. Entonces el Partido Comunista, la Juventud Comunista, monta un aparato de pasos con una serie de engranajes de personas, y uno de esos engranajes era Marcelo, otro era Tomás Zubizarreta. A veces los pasaban directamente a Francia y otras lo hacían a través de algún contrabandista profesional al que pagaban. Por ejemplo, muchas veces uno que tenía un caserío encima de Erlaiz, en la cima de Erlaiz ya no está el caserío, aún se pueden ver algunas piedras, se llamaban Mantecas. A este hombre subían allí, le decían mañana vienen 3, él decía dónde les iba a esperar, le pagaban el dinero y él los pasaba, pero a veces eran ellos. Y Marcelo hacía el enlace, él estudiaba en San Sebastián y vivía en Irún, hacía el enlace de llevarlos en el tren hasta el siguiente contacto, que solía ser Tomás Zubizarreta. Y en uno de esos enlaces pues le detienen porque justamente es que el que iba a pasar esa vez eran 3 asturianos, uno de ellos era uno de los dirigentes de la Revolución, Juan José Manso, y parece ser que le seguían la pista, bueno, le detiene. Entonces es detenido también como consecuencia de la represión del 34, pero no por la huelga específicamente, sino por el paso de fronteras. Y se va produciendo lo que decía yo, se izquierdiza, digamos, la sociedad, y aparecen conflictos pues, clásicos de trabajadores, patronos, pero también con la aparición de un foco derechista. Y en fin, ya te doy paso para la siguiente bloque. Sí, no, será esa agudización de la lucha de clases, como podemos decir, en Irún. Y en todos estos relatos de Miguel
se ven cuáles son las razones, ¿no?, de esa agudización de la lucha de clases, de esa izquierdización, has usado esta palabra, no sé si existe, pero yo creo que si existiese lo define bien, porque si no la otra podría ser radicalización, pero sabemos que también este es un concepto que se suele utilizar de forma peyorativa, ¿no? Esas razones, ¿no?, que si antes decíamos que se reflejaban, o las podemos ver reflejadas en los resultados electorales, pero esas razones que son fundamentalmente una de fondo, que la ha explicado Miguel a la hora de relatarnos estos acontecimientos. Esa de fondo es fundamentalmente la situación y evolución del paro, del desempleo en la ciudad de Irún. Esa, digamos, es el factor de fondo, la razón de fondo que produciría ese descontento creciente que dice Miguel, no tanto con la República, sino pues con los resultados o ante las esperanzas que tal vez la gente podía tener en la República, ¿no? Esa es la razón de fondo. Y luego yo daría también dos razones no tanto de fondo, sino coyunturales, pero que tienen un efecto importantísimo en Irún. Y los dos también los ha mencionado Miguel en sus relatos. Uno es, tras la victoria de las derechas en las elecciones del 33 y el comienzo del bienio negro y el gobierno de derechas en la República, en Irún, como en otras partes del sitio, del Estado, se da una represión hacia las fuerzas de izquierdas, se da una represión hacia los sindicatos, se da una regresión también en políticas sociales, y en el caso de Irún además hay un hecho concreto, que es que el ayuntamiento, el consistorio de Irún, es depuesto por orden del gobierno, se detiene al alcalde, Salís, se pone a otro alcalde, y comienza también una represión concreta en Irún hacia pues, las organizaciones políticas obreras, de izquierda, etc. Y el otro elemento, digamos, coyuntural que influye en todo esto, también ha mencionado Miguel, que es el conflicto de cerilleras, el conflicto de la fábrica de cerillas, que coincide en tiempo con la revolución del 34, con la revolución de Asturias, y que en Irún produce además una huelga general, ¿no? Había ese ambiente de solidaridad de clase entre las distintas facciones, digamos, obreras o de la izquierda y tal, y en Irún hay una importante huelga general a raíz de ese conflicto de cerilleras, y enganchado también con esa situación de la Revolución de Octubre y de la represión que produce la Revolución de Octubre. Y esa huelga general en Irún es duramente reprimida, con cargas, con detenciones, etc. Y todo esto, sumado a ese descontento, pues digamos que son los factores que de alguna manera producen ese viraje a la izquierda, sociológico, cada vez más a la izquierda de la mayoría de la sociedad de Irún, de la clase trabajadora de Irún, y también esa característica de unidad entre todas esas fuerzas. Y toda esta parte previa, digamos, a lo que sería lo que entendemos como la guerra en sí, que igual tal vez nos hemos enrollado un poco, pero son muy importantes. A mí me parecen muy importantes porque van a definir lo que va a ser la batalla de Irún. Si entramos ya a lo que fue la batalla de Irún, decíamos que la principal característica es la superioridad bélica, de armamento, de los sublevados. Era una superioridad muy abrumadora, ¿no? Entonces, ¿por qué a pesar de esa superioridad bélica, de no existir en Irún un ejército, en el bando defensor no existía un ejército? Ahora hablaré un poco de la composición de los defensores de Irún. No existía un ejército, y Irún es atacada por un ejército
de Navarra venían 3 columnas, hacia Irún, desde Vera, con la intención de tomar Irún, se acercaba a la columna más importante de todas ellas, la columna Beorlegui, dirigida por este militar, por Beorlegui, y a pesar de eso, ¿por qué les costó más de un mes la toma de Irún, ¿no? A pesar de esa superioridad bélica? Pues yo creo que una de las razones es principalmente la fuerte resistencia que hubo en Irún, que solo fue posible gracias precisamente a estas características sociológicas que tenía la ciudad en esos momentos, que era una clase trabajadora fuertemente ideologizada, con una solidaridad y una unidad entre las diferentes facciones, partidos, organizaciones, sindicatos, trabajadores que existían en la ciudad, lo que hizo que la defensa fuese mucho mejor organizada de lo que le podíamos presumir a lo que básicamente pues fue una milicia de voluntarias y voluntarios, ¿no? Que fue básicamente lo que fue el bando defensor de Irún. ¿Cuáles son esas características de los defensores? Muy brevemente. Mayoritariamente, estos que menciono, es gente trabajadora, no militares, gente trabajadora que voluntariamente compone las milicias. Luego estaría una parte que sí sería de corte militar, que son los carabineros que estaban a las órdenes del... Bueno, en ese momento no sé si todavía no sería coronel, no sé, sargento, luego fue el coronel Ortega, que en esos momentos era, si no recuerdo mal, era el gobernador civil de Guipúzcoa y estaba al mando de los carabineros y le dieron órdenes desde la República de ponerse al mando de la defensa de Irún con este cuerpo militar o semimilitar de carabineros de Irún, al que se sumaron también los carabineros de Vera, precisamente por iniciativa del propio Ortega, que mandó a un primer comando de milicianos al cuartel de carabineros de Vera con una carta de Ortega instándoles a unirse a la defensa, a rechazar, digamos, unirse al bando sublevado. Les daba los nombres de algunos mandos del ejército que supuestamente no secundaban el golpe, y eso fue importante porque los carabineros de Vera decidieron efectivamente no sumarse al alzamiento, y esto, además de permitir que participasen en la defensa de Irún con los carabineros de Irún, permitió que se pudiera evacuar Vera de Bidasoa y que una parte importante de la población de Vera se desplazase a Irún. Y luego un tercer elemento, digamos, dentro de los defensores, pero muy pequeño, sería una serie de guardias civiles que sí se unieron a la defensa de Irún. El cuartel de la Guardia Civil en esos momentos, si no recuerdo mal, estaba en las inmediaciones de la iglesia del Juncal, y en un primer momento los milicianos se dirigieron al cuartel de la Guardia Civil, y a mí son cosas de estas que te hacen un poco de gracia, ¿no? Porque no sabes cuánto de cierto hay en los relatos, ¿no? Pero lo que cuentan los relatos de los protagonistas milicianos, bueno, es que amenazaron al cuartel de la Guardia Civil, que si no se rendían iban a volarlo pues con la dinamita que habían colocado en las alcantarillas. No sé si alguien ha investigado después algo. Yo, en su momento, no hay ninguna prueba que demuestre que existiese esa dinamita colocada. Solamente hay algún relato de alguno de los protagonistas que decía que no lo hubieran volado porque en el cuartel había mujeres y niños,
pero bueno, lo cierto es que lo más probable es que seguramente sería un farol, pero lo cierto es que el cuartel se rindió, entregaron las armas a los milicianos, que fue también muy importante. Yo creo que vamos a hablar también un poco de esto, porque las armas con las que contaban los milicianos en estos momentos eran básicamente escopetas de caza, y seguramente pues de estas pistolas de las que nos ha hablado Miguel, que algunos grupos como los comunistas pues habían hecho con ellas, pero fundamentalmente pistolas de caza, y algunos de estos guardias civiles sí se unieron a la milicia en la defensa de Irún. La mayoría no, pero algunos de ellos sí. ¿Por qué distingo tres grupos? Bueno, pues porque dos grupos tienen formación, vamos a decir, uno de ellos militar y la Guardia Civil, pues bueno, entiendo que no militar estrictamente, pero bueno, tiene formación en este sentido, pero la gran mayoría, el otro grupo, pues son ciudadanos corrientes, trabajadores, fundamentalmente trabajadoras y trabajadores de Irún. Aún así, este bando también se caracteriza porque todos estos tres cuerpos, voy a llamar, pues estos tres colectivos, realmente participan en la defensa de Irún de manera integrada, es decir, no funcionan por un lado los carabineros, por otro lado los pocos guardias civiles y por otro lado las milicias, sino que en la defensa de Irún van a formar, digamos, un único corpus, ¿no? Digamos, en la defensa de Irún, que está bajo las órdenes de la Junta de Defensa de Irún, que se organiza los primeros días tras el alzamiento en el Colegio del Pilar. Yo, si no recuerdo mal, los primeros días estaban en el casino, pero inmediatamente se trasladan al Colegio del Pilar. La Junta de Defensa de Irún, que está compuesta fundamentalmente por responsables de los partidos políticos republicanos y de izquierdas, el Colegio del Pilar, está compuesta fundamentalmente por políticos o por dirigentes, mejor dicho, de los partidos de izquierdas y republicanos de la ciudad. Pero en cuanto a lo militar, la Junta de Defensa de Irún, a toda esta tropa, vamos a decir, la pone bajo las órdenes de Ortega. A mí me sale decir el coronel Ortega, pero bueno, en este momento pues no sería coronel, la pone bajo las órdenes de Ortega. Es decir, Ortega, digamos que es el responsable, el militar responsable de la defensa de Irún, ¿no? Y la otra característica, que ya la hemos dicho, pues es esa falta de armamento que tenían, que fundamentalmente eran escopetas de caza que tenían las vecinas y los vecinos, el armamento que tenían los carabineros y el armamento del cuartel de la Guardia Civil. Pues una de las primeras cosas también que hicieron, o que ordenó Ortega, pues fue mandar a milicianos a Eibar a conseguir armas. Y luego hay una cuestión muy importante que siempre se cuenta, ¿no? Cuando se discute por qué no llegó otro tipo de ayuda a Irún, ¿no? Al margen de lo que he comentado antes, de que la ayuda soviética todavía no estaba en España, hasta octubre de ese año no estuvo realmente en España, ¿no? Y es que la República sí mandó armas a Irún, mandó un tren de armas a Hendaya desde Barcelona, pero la política de no intervención de los aliados occidentales, digamos, en este caso de Francia, impidió que esas armas llegasen a Irún, que incluso la Junta de Defensa de Irún mandó algunos delegados a Hendaya a intentar que esas armas llegasen a Irún, ¿no? Por lo tanto, tenemos unos defensores que fundamentalmente es población civil, mal pertrechada, con armamento escaso y anticuado, que se va a enfrentar hacia un ejército que viene bien pertrechado, ¿no? A pesar de ello, no sé si, Miguel, quieres que vayamos entrando en algunos relatos, o si no, muy brevemente. A pesar de ello, Irún, digamos que aguanta un mes
y además obliga a los mandos del ejército sublevado a cambiar de planes en varias ocasiones. La intención de Beorregui era por Vera en Darlaza entrar en Irún. Esto lo tiene que parar de raíz cuando los defensores de Irún, y además con presencia de Ortega directamente en este caso, se desplazan hacia el puente de Darlaza, toman contacto con los primeros atacantes de la columna Beorregui y Ortega decide mandar la voladura del puente de Darlaza, la foto que conocéis todas y todos del puente partido en dos, igual la tenéis por ahí. Y eso para la ofensiva de Beorregui, que además también en el avance que estaba realizando por Vera estaba continuamente hostigado por milicianos, ¿no? Y cambia de táctica, o no sé cómo lo llamarán los militares, cambia de táctica y decide la toma de Irún por los montes, ¿no? Pues, desplazándose por Erlaich, desplazándose hacia Oyarzun. Esto permite que la defensa de Irún organice líneas defensivas hacia el monte, hacia Erlaich, y hasta la famosa posición de Picoqueta, donde el 11 de agosto tienen los trágicos sucesos de los fusilamientos de Picoqueta, y eso hace también, junto al fracaso de la sublevación en los cuarteles de Loyola, eso hace también que Beorregui cambie por segunda vez, digamos, de táctica a la hora de entrar a Irún por los montes. ¿Por qué? Porque una vez que el golpe fracasa también en Donosti y que los cuarteles de Loyola están ya en manos en este caso de los defensores de Donosti, Beorregui tiene claro que es fundamental no seguir avanzando hacia el oeste, dejando Irún sin tomar, porque se deja la retaguardia, digamos, descubierta, y además una retaguardia que es muy peligrosa, como os decía antes, porque es la frontera con Francia, y lógicamente puede tener miedo que a través de ahí, pues de Francia, los republicanos que hubieran Irún pues obtengan ayuda, que como os digo no la pudieron obtener, pero ahí tenían ellos ese riesgo. Y entonces ahí ellos estabilizan el frente de cara a Rentería, donde hubo también una importante defensa, toman Oyarzun, pero estabilizan el frente y no avanzan hacia allí, y Irún de alguna manera queda prácticamente rodeada, ¿no? Al final el único paso hacia San Sebastián, donde realmente se podía operar, pues al final era la carretera a Lezo, o camino Lezo, y por mar, ¿no? Entonces Irún no queda totalmente aislada, pero prácticamente queda aislada, ¿no? Y aún así, pues Irún, como sabéis, pues no cae hasta principios de septiembre, ¿no? Por lo tanto, podemos decir también que la defensa de Irún, digamos que fue mejor de lo que se le podía prever en todas estas condiciones, que describimos, ¿no? Esas defensas de Irún estaban siempre en puestos altos, desde Erlaich hasta Darlaza, y con una línea que fue importantísima, digamos que era la última línea en realidad, que es el Monte San Marcial. Y ahí los defensores siempre estaban